sea, los niños pueden bajar abajo a una escuela dominical que tienen. Mientras buscamos Apocalipsis, estamos predicando, meditando en Apocalipsis y estamos ya en el capítulo 21 de Apocalipsis. Hemos llegado en el Apocalipsis capítulo 21 al verso 23. Verso 23 hasta el final del capítulo. Apocalipsis 21, desde el 23 hasta el 27. Is in Openbaring 21. Openbaring 21 vanaf 23 tot die eind van de hoofdstuk. En Apocalipsis 21, desde el verso que lleva el número 23. 21, 23. Dice así la palabra de Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a pedirle a Dios que nos hable y que nos dé también esa visión maravillosa, gloriosa que viene de Él. Vamos a pedírselo a Él. Oh Dios, en esta mañana venimos a ti, oh Dios, la luz que ilumina en la oscuridad, que brilla y disipa todas las tinieblas. Y te rogamos y suplicamos desde lo más hondo de nuestro ser, brilla, Señor, brilla, porque estamos en oscuridad, Señor. Sin ti andamos a tientas, tambaleamos y tropezamos. Señor, tú eres la luz y la guías en el sendero, Señor, que nos lleva a la vida eterna. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, estamos perdidos y sin rumbo. Ya no tenemos la brújula, no tenemos la dirección y la guía. Gracias por esta palabra, Señor, que nos indica el camino, pero sobre todo por la obra de tu Santo Espíritu, que por medio de ella, que unido a esta palabra de vida, nos guía por las sendas de justicia. En su nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el que es el camino mismo, la verdad y la vida, te lo pedimos, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay pocas cosas en la vida más difíciles que esperar. Basta que uno tenga en su mente que está aguardando, esperando llegar a algo o a alguien. Vemos lo que tarda el tiempo. Parece que las horas son más lentas, que los minutos pasan más despacio. ¿Quién no recuerda aquellos viajes que ha hecho en la infancia, cuando como familia se iba a un sitio y tenía en principio la mente del destino? Pero luego llega siempre un momento en el viaje en que uno pierde la paciencia. Y cuando ese niño parece que hay una continua lucha con el aburrimiento, ¿no? Todo consiste en saber cómo matar el tiempo. Y aunque uno tiene mecanismos, recursos para intentar entretenerse, muchas veces vemos que se hace cansino. Y aquellos que tenemos niños y cuando han sido pequeños hemos visto lo inquietos que están en medio de un largo viaje cuando todavía no llegamos allí. Y continuamente preguntamos ¿cuándo vamos a tardar, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar? Y es interesante que continuamente, a lo largo de toda la historia, por siglos, el camino de la vida cristiana se ha descrito así como un viaje. En cierto sentido, claro, cada uno de nosotros vivimos nuestra vida como un viaje. El problema es que nuestro destino es incierto. Desde que venimos a este mundo es una historia por escribir. No sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y tristemente, la realidad de nuestra existencia es que nos encontramos perdidos, extraviados, sin rumbo. Y realmente tampoco tenemos la brújula para saber en qué dirección seguir. Y una y otra vez en esa experiencia de confusión, de perplejidad que todos hemos tenido, nos asombramos de que haya personas, ¿no?, que parecen tener un rumbo, una dirección en la vida, que tienen un propósito y un sentido. Porque nosotros dudamos realmente cuál es el propósito o la guía que tenemos. Lo que la Biblia nos describe, este viejo libro por el cual Dios sigue hablando todavía a los hombres, es que todos, sin excepción, no hay ni uno solo que no nos hayamos extraviado. En el camino en que debíamos estar nos hemos desviado. No se trata del momento, de la ocasión en que ha ocurrido. En cierta forma vemos que esa pérdida está desde el inicio.
Desde el comienzo de la Biblia tomamos el camino equivocado. Y la cuestión es que en la senda en la que nos encontramos vamos no a la vida, sino a la destrucción. Estamos en una senda de muerte. Y la realidad en esta situación en la que nos encontramos es que muchas veces en medio del camino uno se encuentra lleno de dudas, de confusión, de perplejidad, ¿no? Pero también, incluso cuando encontramos el propósito y el destino, nos preguntamos si vamos a llegar a él. Dios lo que nos invita en esta su palabra es a iniciar ese viaje y ese camino con un propósito y un destino, que es Él mismo. Lo que estamos viendo aquí al final de la Biblia, en esta conclusión de Apocalipsis, es que Dios mismo es el fin y el propósito del hombre. Hemos sido creados para Él, y es en relación con Él y con la visión de Él que podemos encontrar la vida. Todo este cuadro glorioso, ¿no?, que hemos encontrado aquí al final de Apocalipsis nos muestra que finalmente es contemplarle a Él, ver su rostro, el propósito de la vida misma. Y claro, esto nos deja extrañados, perplejos. ¿Qué hay realmente en Él para ser digno de que no solamente la vida, sino la eternidad misma pueda pasarse ante Él? Sin embargo, todos los santos de la antigüedad, todos aquellos que han buscado a Dios, han tenido siempre esa visión, contemplar su rostro, poder verle a Él. Y nos preguntamos qué es lo que llevaba a aquellos hombres, a monjes como los que escribieron esta oración que acabamos de cantar: oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, que nada me aparte, ¿no?, de ti. ¿Qué es lo que llevaba a aquellos hombres en medio de tantos peligros, dificultades, ¿no?, en los cuales podían estar su mente llena de tantas otras cosas, en tener siempre ese deseo, ese anhelo? ¿Sabéis por qué? Porque lo que hace a la vida realmente merecer la pena no son las cosas de la vida, no son las circunstancias, ni siquiera los lugares, son las personas. Es lo que hace un lugar especial, aquellas personas que relacionamos con ese sitio. Es por eso que cuando volvemos a un sitio y no está aquella persona con la que hemos vivido aquel tiempo especial, el lugar no parece lo mismo. Pero hay alguien especial, especial y singular, que no se parece a nadie más, ¿no? Y es ese Dios que se nos revela en la Biblia, un Dios personal. El Dios que las religiones han imaginado, han pensado, muchas veces es una fuerza, es una energía. Y tristemente la llamada espiritualidad hoy en día es de lo que se enorgullece, de pensar que Dios es una fuerza, una energía de vida de la cual participamos y nada más. Cuando la maravilla, el asombro que te muestra la Biblia es de conocer a Dios como una persona. Y es en ese encontrar al otro en mayúsculas, el santo, en la palabra y el lenguaje de la Escritura. Es en el que está el propósito mismo de la vida. ¿Qué es lo que decimos de Dios cuando decimos de Él que es el santo? Es una de estas expresiones, claro, que conectamos con todo lo sagrado, lo religioso, lo que es ajeno, en cierta forma, a la vida natural, normal, mundana, profana, ¿no? Y que en cierto sentido tenemos una relación de amor-odio para con ello. Yo no sé vosotros, pero yo no he tenido nunca una inclinación hacia lo religioso en particular. De hecho, cuando estoy en un lugar llamado sagrado, no me siento cómodo, me siento más bien fuera de sitio. Es más bien fuera de todo aquello que uno relaciona con lo religioso, con lo espiritual, cuando se encuentra a sí mismo. Y cuando hablamos de santidad, claro, hablamos de algo que produce temor, miedo. Pensamos en los grandes templos, en las construcciones en las cuales el hombre se sentía pequeño, totalmente como nada, delante de ese gran Dios. La visión que recibe Isaías, el profeta que está detrás de mucho de estas palabras que encontramos aquí, son un eco de este capítulo que hemos leído antes del 60, pero también de otros muchos de Isaías. Realmente tiene otra nueva luz, Apocalipsis, cuando uno conoce el libro de Isaías. Y ves que esa visión gloriosa que tuvo el profeta es la que en los ángeles, aquellas criaturas espirituales que había en la presencia de Dios, clamaban: Santo, 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 3 veces, Santo, Santo, Santo. Era como una descripción de hasta dónde era diferente o distinto. Yo recuerdo que uno de los maestros que tuve a principios de los años 80, cuando estuve en Londres, era John Stott. Estuve en un instituto que él tenía cuando vivía, claro, todavía, y que estuvo edificando y construyendo de influencia para todo el mundo. Traían estudiantes y yo estuve becado en aquella escuela. Y John Stott tenía la costumbre siempre de decir que para entender lo que es ser santo, ¿no?,
tenemos que pensar primero en un término mucho más natural y lógico para nosotros, que es ser diferente. Y esa explicación de él siempre se me quedó en la mente, ¿no? Lo primero que implica la santidad es la diferencia, la distinción. El ser santo es el otro, el totalmente distinto, totalmente diferente a nosotros. Es por eso que va tan desencaminada, ¿no? Una religión o espiritualidad que hace a Dios como uno de nosotros, que lo hace a nuestra imagen, porque es como si le hubiéramos devuelto el favor a Dios. Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen, a su semejanza, y nosotros hemos hecho a Dios a su imagen, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Romanos 1 es el capítulo que nos lo describe. Esta es la tragedia del hombre. Hemos creado un Dios como nosotros. Y claro, como nos dicen los profetas, un Dios como nosotros no vale nada. Es un Dios que simplemente es el resultado de tus propios esfuerzos y de lo que tú proyectas en ese Dios. ¿Qué dicen los profetas? Tantas veces, los salmos también, ¿no? Están llenos de esas expresiones de lo vacío de la idolatría. ¿De qué sirven esos dioses que no tienen manos y tienen pies, pero no andan, pero no pueden hacer nada? Son dioses que tienen la imagen, la representación humana, pero carecen de la fuerza, de la vida, de la realidad que hace a Dios el verdadero Dios. Y ese Dios personal vemos que es el que llena toda esta ciudad, toda esta visión gloriosa está llena de la realidad de quién es Él. Es la presencia misma de Dios entre los hombres. Claro, esto a algunos les sorprenderá, porque dirán, pero no está Dios entonces en medio nuestro. ¿No es verdad que Dios también de alguna forma está en este mundo? Sí y no. En un sentido, Dios actúa todavía en este mundo, pero Dios no está en medio de nosotros. Esto no es simplemente ser pesimista o optimista, es ser realista, verlo a la luz de la palabra de Dios. Dios está todavía en esa realidad gloriosa que llamamos el cielo. Una realidad en la cual vemos algo totalmente diferente y distinto a lo que vemos en este mundo. Y en nuestro texto comienza expresándolo en el contraste tan conocido en la Escritura entre la luz y la oscuridad. Algo que se ha descrito una y otra vez, ¿no? Cada vez que se habla de las realidades espirituales, del fondo del ser humano. Y que nos habla de la gran distancia, de la separación que hay entre Dios y nosotros. Y se nos dice que en esta ciudad no habrá necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Lo que describe a ese Dios personal es siempre este otro término, muy difícil también de entender o describir, que es su gloria. Dios es el santo, pero es su gloria la que describe su presencia, su manifestación. Cuando Dios entra en un sitio, cuando Dios se hace claramente visible o palpable, vemos su gloria, la gloria de Dios. Esto es lo que el lenguaje bíblico una y otra vez nos muestra. Pero la gran pregunta de la Biblia es, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Cómo vemos a Dios tal y como Él es? Y lo asombroso, lo increíble, lo maravilloso, el anuncio del Evangelio, es que esa gloria de Dios está en el Cordero. No hay otro lugar donde ver la maravilla de Dios. No hay otro sitio donde contemplar el asombro de quién es Dios, sino en el Cordero que está sentado en el trono. Él, el Cristo Jesús, Dios hecho hombre, venido a este mundo para entregar su vida como ofrenda, como sacrificio, haciendo de aquella cruz el altar perfecto y definitivo, nos muestra quién es Dios. Y esto es lo asombroso y lo increíble, que no hay nada de Dios que no haya en Cristo. Por lo tanto, cuando tememos a Dios, cuando pensamos en Dios con miedo, como alguien ajeno o extraño, olvidamos quién es Dios. Dios es un Dios trascendente y eterno, pero ¿dónde vimos su gloria? Como Él se hizo igual que uno de nosotros. Dice Juan que los discípulos contemplaron su gloria, pero dice su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. En Cristo Jesús hemos visto todo lo que hay en Dios, y no hay en Él nada que no esté en Cristo Jesús, y no hay en Él nada que no sea de Dios. La gran declaración de la Iglesia a lo largo de los siglos en todas las confesiones y declaraciones, la expresión ortodoxa y correcta de quién es Dios, es que ese Dios se revela plenamente, totalmente, pero es más, es Cristo Jesús. Hay una gran diferencia entre decir que Jesús es divino o que vemos a Dios en Él.
en decir que Él mismo es Dios. Es la gran diferencia entre la fe cristiana y lo que es simplemente una desviación de ella. Una secta, una enseñanza falsa o incorrecta que se acerca a Jesús, pero que no contempla la realidad de quién es Él. Por lo tanto, la declaración de que Cristo es Dios está en la base no solamente de la verdadera iglesia, sino de todo aquel que quiera ser fiel a Cristo Jesús. Nadie puede ser seguidor de Cristo Jesús sin declarar quién es Él en realidad. Y Él es verdadero Dios, igual que es verdadero hombre. Así lo declara el credo de Calcedonia, en Nicea, en todas las confesiones de fe de la historia de la Iglesia. Se ha declarado ese enorme misterio, increíble pero asombroso, que es la realidad de que Dios está en Cristo Jesús. Y por eso cuando algunos te preguntan, como los testigos de Jehová, ¿y dónde está en la Biblia que Jesús sea Dios? Claro, no hay ningún versículo que diga esas tres palabras, Jesús es Dios. Lo que encontramos son declaraciones como esta. El Cordero tiene la gloria de Dios. Cuando vemos al Cordero, vemos a Dios con toda su gloria. Es la forma de expresar la realidad de quién es Cristo Jesús. Él es Dios y su gloria lo llena todo de luz. No hay sol ni hay luna, porque Él mismo con su luz brilla sobre todo. Claro, esto nos lleva a la difícil relación que tenemos con la luz. En un sentido, como dice al principio del Evangelio, Él es la luz que viene a este mundo a iluminarnos, a brillar. Pero nosotros vivimos en oscuridad y en tinieblas. Pero dice algo más el prólogo del Evangelio de Juan. Amamos las tinieblas. Y comprender esto es comprender el problema de la fe. No es una cuestión de cabeza, de no entender. Es cierto que necesitamos luz para entender. Todos somos obtusos, muy oscuros, confusos de mente. Y sin la luz de Dios no podemos ver las cosas claramente. Pero el problema del ser humano no es simplemente intelectual. No es un problema que le falte simplemente la inspiración, la iluminación. Es un problema de corazón. Lo que amamos, lo que hay en nuestro ser, en nuestro propio afecto, no es la luz, sino la oscuridad. Y entender esto es las tinieblas del ser humano. Joseph Conrad era un escritor polaco que se afincó en Inglaterra. Él había sido marino, había hecho grandes viajes en el mar, ¿no? Y conoció gran parte de lo que era el mundo en el siglo XIX, cuando el imperio colonial, no solamente británico, ¿no?, sino de las naciones de Europa, llenaba a todo el mundo. Y estuvo en África, en el Congo, en belga. El Congo belga estaba dominado en un gobierno brutal, cruel realmente, como no hubo precedentes. El rey Leopoldo creó un sistema de terror. Y Joseph Conrad, que era un hombre con muchas preocupaciones morales, ¿no? Sus personajes son marinos en el mar, pero que tienen siempre como grandes dilemas morales, ¿no? El más conocido es Lord Jim, que es un personaje que es como un trasunto del mismo, ¿no?, y de un problema que él tuvo, ¿no?, en un barco en el cual se avergonzaba de su actuación en él cuando era oficial en la Marina. Y en esta historia que escribió a raíz de su viaje al Congo, se ha encontrado una expresión que a partir de ahí se repite en toda la cultura contemporánea, que es el corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas es una expresión realmente muy poderosa. En cierto sentido lo había usado también ya Stanley, aquel periodista americano que había ido a descubrir dónde estaba Livingstone, en África, ¿no?, y escribió ese libro, ¿no?, sobre el continente de la oscuridad o de las tinieblas. Muchos hablaban así de África. Claro, no solamente por la raza, por el color de la piel, ¿no?, sino también por lo siniestro, lo oscuro, lo desconocido que era. Pero de lo que habla Conrad cuando escribe El corazón de las tinieblas es de la oscuridad que hay en nuestro propio corazón. No en un lugar geográfico como puede ser África, sino en su propio interior. Y es la historia de un viaje que hace este hombre encargado de ir a la persona enloquecida que ha convertido el tráfico de comercio de marfil en un infierno y ha convertido en medio del África, ¿no?, aquello en una pesadilla. Está hablando, claro, de lo que él conoció en el Congo, ¿no?, y de la influencia occidental allí, pero descubre el personaje a medida que va allí la propia oscuridad y tinieblas que hay dentro de su corazón. Y las últimas palabras terribles de este libro, una pequeña novela, ¿no?, es la oscuridad, las tinieblas, dice el personaje que muere. Coppola fue este director de cine americano que intentó crear de la industria del cine otra vez esa máquina de ilusión, esa fábrica de sueños, ¿no? Y él estaba obsesionado por esta historia. Muchos directores de cine lo estuvieron, intentaron hacer esta historia, ¿no? Orson Welles, el gran director de cine, lo había intentado hacer.
Y Coppola describió toda la historia del corazón de las tinieblas en Vietnam, en la guerra que había en su generación, cuando muchos americanos tuvieron que ir allá. Y describe también el viaje, en este caso de un militar, ¿no?, que tiene que ir hasta un general enloquecido que representa a Marlon Brando, que ha convertido a todo aquello en un infierno, en una locura. Y la historia de ese viaje es el descubrimiento, ¿no?, del corazón de las tinieblas que hay en cada uno de nosotros. Y esta visión es terrible, es dolorosa, es trágica, ¿no? Y cuando uno la tiene, sea la edad o las circunstancias que la tiene, ¿no?, lo que produce es un tremendo dolor, un tremendo sufrimiento. Un profesor inglés que tenía niños en Cornualles, ¿no?, describía cómo veía en el patio cómo los chicos peleaban entre sí. No sé si habéis visto en los recreos de los colegios, ¿no?, que a veces es increíble la crueldad, ¿no?, que pueden llegar a tener los niños. Se convierte aquello en algo que da pánico, ¿no? Y aquel, viendo lo que hizo, escribió otra historia, ¿no?, que se llama El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas de William Golding describe hasta qué punto un grupo de niños que están perdidos, ¿no?, en una isla pueden convertir aquello en un infierno. Y la respuesta final que tiene es en la oscuridad del corazón. El personaje de ese niño protagonista, del superviviente, cuando le vienen finalmente a rescatar los marinos de un barco que los han encontrado, las últimas palabras de Golding en este libro, El Señor de las Moscas, es que lloraba por la oscuridad de su corazón. Y lo que Dios hace con su luz es iluminar la oscuridad de las tinieblas. Esa que han intuido tantas personas, incluso sin ser creyentes, como las que hemos hablado, percibían que había algo malo dentro de nosotros. Que el ser humano, cuando actúa de corazón, no es cierto que salga lo mejor de él. Muchas veces cuando hablamos de hacer algo de corazón, sí, hacer algo de corazón, pero ¿qué cosas hacemos a veces de corazón, ¿no? Cosas terribles. Hay gente que con muy buenas intenciones hace de este mundo una ruina. Hay un refrán, ¿no?, en español que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Todos realmente tenemos buenas intenciones, pero ¿qué hacemos de la vida con ellas? Un desastre. Y la luz, por lo tanto, es dolorosa porque describe esas tinieblas, ¿no?, pero también es una luz que nos transforma, que nos cambia. Esta es la visión gloriosa de Apocalipsis. Será una luz purificadora, una luz que elimina toda la miseria, toda la vergüenza, todo lo que está realmente en nosotros que no debería estar, el mal, el pecado que hay en nosotros. Y el Señor nos dice que esa luz iluminará siempre. No habrá en ella, en esta ciudad, ni sol ni luna, porque la luz brillará y llenará todo. Y esto es una expresión, claro, moral, no solamente física. Nos habla de cómo seremos libres finalmente de esa realidad terrible que es el pecado en nuestra vida, que tantas veces nos humilla, nos avergüenza y nos hace desear y anhelar cómo seremos libres de él. Claro, cuando hablamos del pecado, mucha gente lo que piensa que es, bueno, en aquellas cosas que simplemente le parece que a la luz de la religión o de la moral son malas. Pero cuando la Biblia habla de pecado, no habla solamente de las manifestaciones, de las consecuencias del mal. Habla del mal profundo, de aquello que está torcido dentro de nosotros y que no podemos cambiar, que no podemos corregir. Y es lo que es el problema que está en la raíz misma de todas las cosas que observamos en nuestra vida que están mal. ¿Cuál es nuestra dificultad? Que nosotros nos concentramos en las consecuencias, en los resultados de ese mal. Y claro, tú piensas que el día que eres libre, pues de ese vicio, de esa mala costumbre, de ese sentimiento o esto que te dirige siempre en el lado equivocado, entonces tu vida estará bien. Y claro, te concentras en lo que es simplemente una consecuencia, una manifestación de ese mal. ¿Cuántos hay que cambian una adicción, por ejemplo, por otra adicción? Tenían un problema, lo logran superar, pero pasan a tener otro. ¿Por qué? Porque el problema está mucho más de fondo, está de raíz. Es como una enfermedad que produce síntomas. Hay síntomas con los cuales uno puede pensar que está su enfermedad. A mí me duele esto, a mí me duele el otro. Y claro, piensas que si ese dolor desaparece, el problema ha desaparecido. Pero no, el médico te dice hay un problema de fondo. Que si no sale ahí, sale por otro sitio. Y este es el gran mal terrible que corroe nuestra vida, como un cáncer realmente, que en lo más profundo de nosotros no podemos ver a veces ni sentir, pero está ahí y que destruye nuestra vida. La corroe hasta lo último de nuestro ser.
Y la Escritura nos dice que solamente una luz poderosa, una intervención mucho más liberadora que puede ser un láser en la medicina, como ahora utilizan para operar, puede quitar ese mal de nosotros y corregir aquello que está torcido. Es la luz poderosa que viene de la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Y dónde está realmente ese foco de luz? ¿Dónde está ese poder capaz de brillar, iluminar y de cambiar nuestra vida? En Cristo Jesús, sacrificado, inmolado. Ese Cordero de Dios que está en la cruz del Calvario, es por su sangre que hay poder para limpiarnos de toda maldad. Es en esos brazos abiertos en el madero que Él puede quitar ese mal de nosotros y echarlo fuera. Porque el gran beneficio, la maravilla del Evangelio, no es solamente el perdón, que Dios pase por alto nuestro mal. Lo asombroso de la cruz de Cristo es que Él quita nuestro mal de nosotros y lo echa. Todos tenemos algunas veces en la vida el enorme consuelo y alivio de tener un amigo. Si tienes un amigo o amiga a quien poder contar tus preocupaciones, has encontrado algo muy valioso en la vida. Pero ni el mejor amigo ni la mejor amiga que puedas tener puede tomar tu problema y llevarlo sobre sí misma. La persona te puede escuchar, oír lo que tienes que decirle y decirte entiendo. Y es un consuelo, ¿no? Saber que alguien te comprende. Te puede decir que estará a tu lado, que te va a acompañar, que no estás solo en ese problema que tienes. Pero ¿quién quisiera un amigo que dijera ese problema que tú llevas, ahora lo llevo yo, en tu lugar? Me lo pasas tú a mí, yo lo cargo sobre mi espalda y lo llevo hasta el fondo, hasta aplastarme sobre esa misma cruz en la cual Cristo Jesús fue molido por el peso de nuestro pecado. Pensemos en la realidad de aquel que es quien ha llevado nuestra propia carga y peso hasta el punto de ser hasta lo más hondo y profundo por el peso precisamente de nuestra maldad. Y es por eso que el Cordero de Dios, al cargar por nuestro pecado, el pecado del mundo, nos ha librado de él. No se trata simplemente de que ya no tenga en cuenta el mal que hayamos hecho, es que lo ha echado sobre su espalda. Lo ha arrojado tan lejos como el oriente del occidente, dice el Salmo. Así ha echado de nosotros nuestras rebeliones. Ya no lo contempla más. En lo más profundo del océano de su misericordia, ya no tiene memoria de él. El Señor Jesucristo lo ha apartado de su vista por medio de ese acto en el cual se ha entregado por nosotros. Y nos dice, por eso, que Él es la luz que llena todo. Y esa luz es como un imán. Como Él anunció, cuando fuera levantado, como en aquella cruz, irían todos como un imán, serían atraídos hacia el Señor Jesucristo. Y es lo que se ha cumplido una y otra vez desde entonces. La religión está en sus horas bajas, las iglesias medio vacías, pero Cristo Jesús sigue siendo fascinante. No hay persona que sea capaz de hablar mal de Jesús. A todos les parece que Jesús es distinto, a la religión, a sus representantes, a las iglesias. Cristo es otra cosa. Y Cristo, por lo tanto, nos muestra la luz en la cual tenemos que mirar. ¿Cuánta gente que no quiere saber de la fe? ¿Por qué? Porque no le interesa ni lo que las religiones dicen ni cómo son la gente que va a las iglesias. Pero no es ahí donde tenemos que mirar. Donde hay que contemplar es a Cristo Jesús. Y Él tiene un poder de fascinación, una iluminación que no podemos resistir. Franz Kafka, el escritor checo judío, tremendamente atormentado, ¿no?, que escribió una de las parábolas más trágicas, ¿no?, del ser humano, tiene una misteriosa frase sobre Jesús en uno de sus diarios. Dice Kafka que Jesús es como un abismo de luz, que si no cierras los ojos, te puedes caer dentro. Así es como vivía Kafka su atracción por el cristianismo, una relación de amor y de odio. Por un lado le fascinaba a Jesús, pero por otro lado es como si fuera un abismo que si se metía ahí la cabeza iba a caerse hasta el fondo. Había una atracción increíble en Jesús,
Y es la que han tenido tantas personas que odian el cristianismo. Lo aborrecen, todo lo que es la iglesia y la religión, le parece el mayor de los males de la humanidad. Pero cuando ven a Cristo Jesús, tienen que cerrar los ojos con tanta fuerza que realmente se hacen daño intentando no ver la maravilla de la gloria que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay una luz en Él que no podemos resistir. Hay algo en Él que nos atrae, que nos seduce, que una y otra vez nos lleva. Pero sabemos que ir a Cristo Jesús, en cierta forma, es también sacrificar tu propia vida. Por eso es que decía que es como un abismo de luz, que si tú miras hacia Él, te puedes caer dentro. Porque ir a Cristo Jesús no es simplemente contemplar a la distancia. Es como esos insectos, ¿no?, que hay en torno a la luz por la noche. Habéis visto en medio del campo, ¿no?, cuando en la oscuridad hay una bombilla en una casa y se llega todo lleno de bichos todo el rato, ¿no? ¿Y qué ocurre también con algunos bichos, ¿no?, que se acercan tanto a la luz, ¿no?, acaban abrasándose por ella? La luz tiene un efecto tal realmente que en su calor, ¿no?, en la vida que produce, ¿no?, llega a atraer de tal manera que no podemos separarnos de ella. Nuestra vida se une a esa luz. Y eso es lo que el cristianismo y la fe es en términos del Evangelio. La unión con Cristo Jesús. Es dejar de tener la vida que tú has tenido ahora para estar fundido, unido a Cristo Jesús. Y eso es el cristiano, el que está en Cristo. Y aquellos que están en Cristo, nos dice acá, vendrán de todas las naciones que han sido sobre la tierra, andarán a la luz de ella. Esto es lo asombroso del cristianismo, que siendo una pequeña secta del judaísmo, apenas un grupúsculo perdido en la historia, de toda la faz de la tierra, de todos los lugares del mundo, se extendió como una fe universal. ¿Qué hizo realmente de esa atracción del cristianismo tan diferente a cualquier otro credo, cualquier otra idea o religión que haya habido? Es Cristo Jesús. La fascinación del cristianismo es que el cristianismo es Cristo y no hay nada más fuera de él. Y el cristianismo es Cristo en el sentido en el cual también de toda lengua, de toda cultura, de toda nación pueden acercarse a su persona sin tener que haber participado, ser de su pueblo, conocer su trasfondo, su lenguaje, todo su contexto, y entender quién es Cristo Jesús. Hay algo universal en el Evangelio desde el principio. Y los profetas ya lo anunciaban. Aquel lugar que Dios había puesto sobre la faz del mundo, de todas las naciones vendrían a ella. Y sería su pueblo, aquella ciudad, como un imán que atraería de todas las naciones, de todos los pueblos a ella. Y es lo que vemos aquí. Hay naciones, reyes, que traen toda su gloria y honor dentro de ella. Qué terrible que algunos hayan convertido el cristianismo en una pequeña, casi secta, grupúscula, una cosa tan limitada que somos 3 o 4 y no cabe nadie más. Tristemente es lo que muchas veces el cristianismo evangélico es. Es algo tan personal y tan individual que ya en cuanto hay 3 te sobra uno. Porque realmente no es exactamente como tú quisieras que fuera. Y lo hemos convertido en algo tan limitado, algo tan restringido. Y claro, nos deleitamos en decir estas palabras del Evangelio. Es una senda estrecha, el camino es difícil, la senda angosta, ¿no? Y parece que no caben ya ni uno más, siempre ya 2 son demasiado en el camino. Tienes que estar solamente a solas, tan a solas que parecen los supervivientes de un gran cataclismo. Los únicos que se salvarán parece que son ellos y 4 más. Pero qué diferente la visión de la gloria que Dios nos da. De todas las naciones, de todos los pueblos, de toda lengua, alabarán al Cordero de Dios en la eternidad. No podemos tener una visión mezquina, limitada, tan poco generosa de lo que es el Evangelio. Por supuesto que esto no es universalismo. No quiere decir que cualquier persona de cualquier pueblo, de cualquier nación, cualquier rey vendrá a los pies del Cordero. Eso sería hablar de una salvación total y universal. Nunca en estos términos expresa la Biblia. Pero sí que se habla con la amplitud, con la generosidad que muchas veces falta en esa mente sectaria, fanática. Por eso debemos presentar siempre el Evangelio tan amplio y generoso como Cristo lo hace, pero tan exclusivo y limitado como es Él. No hay otra forma de poder llegar a conocer la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Y esa es la combinación que encontramos aquí en Apocalipsis. Las puertas no están cerradas, sino que entran como si fuera continuamente.
Claro, en toda la eternidad no pueden estar yendo en un peregrinaje continuo personas dentro de esa ciudad. Pero es la visión gloriosa, la imagen que hay realmente de que aquí no sobra nadie, al contrario, falta. Cuanto más realmente entren en esta ciudad, cuanto más lleguen a ese conocimiento, mejor aún. Qué diferente de la mente de algunas iglesias cristianas, que realmente están obsesionados con el hecho de que ya somos demasiados. Aquí sobra. Y cuando le dices que alguien nuevo se ha hecho cristiano, y si encima es conocido y es de trasfondo dudoso, lo primero que te dicen, ¿cómo va a ser ese cristiano? Sí, hombre, sí, cualquiera ya va a ser cristiano, ¿no? O sea, realmente hay como un orgullo, ¿no? De que somos nosotros cuatro y cada vez más frikis, ¿no? Cada vez más extraños los que tenemos que ser el verdadero cristianismo. Y en el momento que hay alguien que sea incluso reconocido, ya no puede ser cristiano, claro, porque esto es solamente del grupito limitado, restringido. ¡Qué visión más mezquina! ¡Qué visión más poco generosa de lo que es el cristianismo! Lo que vemos aquí es la realidad de una ciudad en la cual constantemente tienen su entrada desde cada lado en estas puertas, ¿no? Dentro de su presencia, en la cual hay la seguridad de que ya no hay peligro alrededor. Claro, aquellas ciudades estaban cerradas durante la noche, porque era la fuente por la cual muchas personas podían introducirse, infiltrarse, ser una amenaza para la ciudad. Pero aquí ya no hay amenaza, no hay miedo. Son puertas abiertas porque no hay nada que temer ahí fuera. Todo lo que entra en la ciudad está dominado por esa luz y ya no hay noche, ni hay peligro alguno sobre ellos. Están finalmente seguros. Y nos dice que llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, acaba nuestro texto, sino solamente los que están inscritos en los libros de la vida del Cordero, en el libro, perdón, en singular de la vida del Cordero. El propio texto nos corrige si hay alguien que tiene un malentendido. No quiere decir que todas las naciones, todos los reyes, todos los individuos finalmente vayan a ser salvos, por obligación, porque así tiene que serlo. No. El universalismo no está enseñado en la Escritura. Hay una limitación, están inscritos en un libro de la vida. Estos son los que son salvos. Pero estos vienen de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y sobre todo no traerán en ella ninguna inmundicia, ninguna contaminación, ninguna suciedad. Fijémonos que lo que caracteriza nuevamente a esta ciudad y a esa presencia de Dios es su santidad. Serán santos como Él es santo. Es la visión que desde el principio tuvo Dios para su pueblo. ¿Pero qué es ser santo? Claro, si es ser santo es algo tan especial, tan extraño como muchas veces hemos imaginado en la tradición católica. ¿Quiénes son los santos? Claro, 3 o 4. Y desde luego que no parecen muy admirables. Más bien parecen gente bastante inhumana. No se parece a ninguno de nosotros. Yo desde luego no quiero ser santo, si eso se trata de ser santo. Pero los santos de los que está hablando aquí son aquellos que carecen realmente de esa suciedad, contaminación, de todo aquello que pudre nuestra vida. ¿Has sentido alguna vez en el fondo de tu ser que hay algo realmente que mancha todo? Las mejores acciones que tú puedas hacer. Cuando pensamos en los actos más generosos, lo que en nuestra mejor voluntad podemos hacer, nos damos cuenta de que están manchados, están sucios, por esa realidad que se llama pecado. El profeta dice por eso, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué diría de nuestras malas obras, si así son las mejores? Todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo mejor que hay en nosotros está manchado. ¿Y quién no desea ser limpio? Ser limpio y realmente en su vida verse libre de todo aquello que le avergüenza. Nuestra palabra, el Evangelio, lo que Dios nos dice en esta mañana, es que hay una luz que puede purificarnos, que puede limpiarnos, que puede librarnos de toda mancha. Pero esa está solamente en Cristo Jesús. La cuestión, por lo tanto, es a dónde miramos, a qué luz andamos, cómo encaminamos nuestra senda y nuestra vida, a la luz de Cristo Jesús o en la oscuridad en la que todavía estamos. Fijémonos que la oscuridad está dentro de nosotros, está en nuestro interior. Esa luz tiene que profundizar en nosotros y poner en evidencia todo lo que hay,
pero sobre todo cambiarnos, limpiarnos. Por eso es que en esta semana, en estos días, si queremos conocer esa luz, tenemos que leer este libro. Este libro no son simplemente viejas palabras, historias que podemos leer del pasado. Nos habla de esa luz que nos muestra el camino. ¿Y dónde vemos esa luz cuando leemos en cualquier página de la Biblia? Preguntándonos qué nos dice acerca de Cristo Jesús. La tragedia muchas veces de la lectura de la Biblia es que somos capaces de leerla sin ver a Cristo en ella. Y es lo que le ocurría a los discípulos mismos, a los seguidores de Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús con aquellos dos hombres, desalentados, desorientados? Cristo había muerto en la cruz. Y ahora, ya que quedaba, iban camino en la senda hacia Emaús, aquel lugar. Iban andando desolados, decepcionados, y aparece aquel a su lado. Y solamente cuando están en la intimidad de su casa, cuando parte el pan delante de ellos, les muestra la realidad de que es de Él que hablaban las Escrituras. Desde el principio hasta el fin, toda la Biblia hablaba de Él. Y era Él el que ahora estaba con ellos. Esa presencia de Cristo resucitado es la que se nos da por su palabra. Porque cuando tú lees este libro, hoy, mañana, estos días, no estás solo. Cuando hablas a Dios para que Él se manifieste y se presente, no estás simplemente tú y las palabras que están sobre este papel. Es Cristo mismo el que habla por medio de ellas. Y Él te muestra cómo toda la Escritura, toda la Biblia habla de Él, por su Espíritu Santo. Da testimonio de lo que Él había de hacer, de su muerte y de su resurrección, de la vida que está en otro, en aquel que nos limpia y que nos purifica. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo en oración. Señor, venimos ante ti, sabiendo que estamos sucios, manchados, que vivimos en la oscuridad de las tinieblas que hay en nuestro propio corazón. Tú sabes que lo malo está en nosotros, no mora el bien, sino que necesitamos ser limpios, necesitamos ser lavados por la sangre del Cordero. Señor, queremos rogarte, por lo tanto, que tú, Señor, nos limpies, nos laves, que quites toda contaminación que hay en nosotros por la obra de tu Santo Espíritu. Señor, gracias a esa vida entregada y derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por la luz que hay en el Cordero, que ilumina esta ciudad, la Nueva Jerusalén, tu ciudad, el reino, Señor, que tú estás edificando en este mundo, pero que vendrá del cielo aquel día cuando tu Hijo, el Señor Jesucristo, vuelva. Y fundido a esta obra que tú estás haciendo en el mundo, creará una nueva realidad, en la cual tú serás todo en todo. Tu luz llenará todas las cosas, tu santidad brillará como las aguas cubren el mar, llenará toda tu creación, todo este mundo, y morarás en el centro, Señor, de esta nueva sociedad. Señor, deseamos y anhelamos participar, Señor, de esa vida que viene de ti, porque tú eres como Cristo Jesús, porque no hay nadie, Señor, como tú, capaz de dar tu vida por nosotros. A tu Hijo amado, aquel, Señor, que era objeto de tu satisfacción y de tu placer, entregaste, Señor, por amor a nosotros. Señor, por eso venimos ante ti, sabiendo, Señor, que tú no solamente has querido mostrarnos el problema, has querido cargar sobre tu propia espalda nuestro problema, llevarlo hasta el final y dejar incluso, Señor, que tu Hijo Jesucristo fuera aplastado y molido por el peso de nuestro pecado, para que nosotros fuéramos libres de Él para siempre. Señor, deseamos y anhelamos esa redención, esa liberación, Señor, que viene de ese peso que Cristo Jesús ha llevado por nosotros. Y, Señor, por eso es que deseamos verle, que deseamos darle gracias, que deseamos reconocer, Señor, a aquel que ha entregado y dado su vida por nosotros. Porque Él es digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. Porque no hay nadie como Él que nos dé su vida por su muerte.
alguien capaz de entregarse por nosotros cuando no lo merecíamos, cuando éramos indignos, cuando éramos rebeldes, Señor, a su reino y a su autoridad, cuando vivíamos lejos, Señor, de ti, cuando odiábamos y aborrecíamos en nuestro propio corazón tu voluntad y tu ley, cuando no estábamos actuando conforme a tus mandamientos, sino todo lo contrario, Señor, viviendo de espaldas a ti. Tú has dado tu vida por nosotros. ¿Qué amor incondicional encontraremos así en este mundo? Alguien que responda a nuestro rechazo, entregándose hasta el fin. ¿Quién no desearía reconocer, dar gracias, Señor, amar a alguien que hasta tal punto, Señor, nos quiere, que da su vida por nosotros? Ayúdanos a conocer así a Cristo Jesús y a mirarle como la fuente de una nueva vida, como la luz, Señor, que nos transforma y que nos cambia, que nos hace, Señor, libres de todo aquello que ahora nos avergüenza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo. Amén. Amén.